estamos estudiando esta serie, si me colocas nuevamente que se llama La Iglesia, ahí está también la imagen, más que un templo. Su naturaleza, su propósito y su poder. Y quiero iniciar con el refrán con el que iniciamos o introducimos esta parte de la serie. Ya hemos hablado un poco acerca de la naturaleza de la iglesia. Hablamos de que la iglesia es como un cuerpo, la iglesia es como un templo y la iglesia es como el pueblo de Dios. El domingo pasado el pastor Deiner nos introdujo o nos habló un poquito acerca del propósito de la iglesia. Pero cuando iniciamos esta segunda parte de la serie, la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Iniciamos con este refrán: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Quien no tiene metas, sueños, objetivos en la vida, fácilmente lo van a desviar. Uno debe tener metas, sueños, propósitos en la vida. Y decíamos que hablando de la iglesia, voy pasando la diapositiva, no sé si es. Quien no tiene un propósito en la vida, llegará un momento en que no le encontrará sentido a la vida. Una iglesia o un cristiano que no sabe por qué existe la iglesia o qué debemos hacer como iglesia, llegará un momento que al congregarse se volverá como tedioso. O sea, ¿yo para qué voy a la iglesia? Si yo no sé, a veces uno puede ir a la iglesia como por pura monotonía, ¿cierto? ¿Para qué ir a la iglesia? Eso lo hablamos en la introducción. Entonces, si yo no entiendo por qué existe la iglesia, para qué existe, ¿qué debemos hacer como iglesia? Se puede volver fastidioso esto de congregarse. ¿Saben lo complicado que es uno levantarse temprano después de una semana de trabajo y uno quiere coger el domingo para estar allí en la cama? Si yo no tengo claro por qué me voy a levantar, qué es lo que me mueve, se va a volver tedioso esto. Y usted va a venir aquí porque lo obligan o porque es pura tradición. Entonces, esta serie que iniciamos lo que trata es de afirmar nuestra identidad. ¿Qué es lo que somos y por qué hacemos lo que estamos haciendo? Como les decía en la introducción que les comenté de este tema, yo les decía que la iglesia existe bajo 5 propósitos. Hay 5 cosas por las cuales nosotros podemos venir a la iglesia. Esto está basado en la Gran Comisión y en el Gran Mandamiento. La Gran Comisión, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Y el Gran Mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo, ¿cierto? En esos 2 mandamientos está basado estos 5 propósitos. La iglesia existe para comunicar la palabra de Dios, ir y hacer discípulos. La iglesia existe para estar en comunión los unos con los otros, bautizándolos. La iglesia existe para capacitar al liderazgo en su madurez integral, enseñándoles. La iglesia existe para adorar a Dios, amar a Dios con todo. Y la iglesia existe para servir a otros, es decir, amar al prójimo. Decíamos que estos son los 5 propósitos que tenemos como iglesia. Y estos 5 propósitos es lo que nos mueve como iglesia. Nosotros lo cambiamos por otros nombres. Cuando hablamos de adoración, entendemos que somos una iglesia que celebra la presencia y la acción de Dios. Cuando hablamos de compartir, decimos que somos una comunidad, compartimos en comunidad como discípulos de Cristo y como familia de Dios. Tiene que ver con comunión. Cuando hablamos de discipulados, decimos que capacitamos a líderes en su madurez integral. Cuando hablamos de servicio, decimos que comisionamos a obreros cristianos para que sirvan a otros. Cuando hablamos de evangelismo, decimos que comunicamos el mensaje del evangelio que reconcilia y transforma. Estas 5 queremos que usted las interiorice como miembro de esta iglesia.
Celebramos, compartimos, capacitamos, comisionamos y comunicamos. Son los 5 propósitos que nos van a mover siempre que hagamos algo aquí en la iglesia, siempre. A veces uno puede ser movido por la tradición, a veces uno puede ser movido por muchas cosas, pero quiero que nos movamos siempre por estos 5 propósitos. Y el pastor nos comentaba, nos habló el domingo pasado acerca de la iglesia como aquella que comparte el evangelio, que comunica el evangelio. ¿Y se acuerdan? Él en la Gran Comisión habló de que hay 3 características de la iglesia en la Gran Comisión. Somos una iglesia incompleta, ¿se acuerdan? Insuficiente e imperfecta. Pero a pesar de eso, Dios nos equipa para que hagamos discípulos. Y una pregunta que nos hacían y una tarea es, falta uno en la iglesia, somos una iglesia incompleta. Si falta uno, siempre va a faltar uno en la iglesia, la idea es que nosotros podamos buscar a ese uno. Entonces, digamos que el domingo pasado se habló acerca de la iglesia, cuyo propósito es comunicar el mensaje del evangelio. Yo quiero que hablemos hoy de la iglesia, cuyo propósito es capacitar a los creyentes en Jesucristo en su madurez integral. En otras palabras, quiero que hablemos de discipulado en la iglesia. Hablamos de evangelismo el domingo pasado, hablemos de discipulado hoy aquí. Y específicamente quiero que hablemos de cómo todos los que estamos aquí podemos involucrarnos en esta tarea de discipular. Voy a leer para recordar la Gran Comisión. Nosotros deberíamos memorizar este versículo, la Gran Comisión. Es un mandamiento que Jesús dio. Todos pueden ver la Gran Comisión aquí en la pantalla. Podemos leerlos a una voz. ¿Sí? 1, 2 y 3. Y Jesús Esta es la Gran Comisión. Y me gusta cómo lo dice esta versión. La versión que leímos es la versión Reina Valera. Me gusta esta versión. La nueva versión internacional. Dice lo mismo en otras palabras, con unos detalles que quiero hacer énfasis en esta mañana. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, por la autoridad que tengo, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos que nos hables en esta mañana. Que uses esta palabra, Señor, para que nuestros corazones sean desafiados a vivir esta gran comisión. Específicamente, Señor, de discipular a otros. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, por el contexto de este pasaje sabemos que cuando Jesús comisiona o le encarga a sus discípulos esta tarea, sucedió cuando Él resucitó. De eso hablaba un poquito María del Mar en la clase. Jesús había resucitado y el texto dice que Él había, cuando uno lee el pasaje en su contexto, dice el pasaje que habían pasado 40 días. Jesús se mostró a muchas personas con pruebas indubitables, dice Lucas, se habían pasado 40 días. Y específicamente aquí, ya muchas personas habían visto a Jesús resucitado. Pablo dice que más de 500 personas lo habían visto. Pero llegó el momento de que Jesús partiera. Y Jesús los reúne en Galilea y les dice esto: bueno, toda autoridad se me es dada en los cielos y en la tierra. Y yo quiero que ustedes ahora continúen la misión que yo inicié.
Y cuando Jesús dice esto, uno puede notar aquí en el texto que la misión que Jesús le encomienda a sus discípulos está descrita, hoy vamos a hablar un poquito de gramática, está descrito por varios verbos. Verbo es acciones. Vayan, que es lo mismo que id, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Note las acciones que se nos está pidiendo en la gran comisión. ¿Cuál es la orden principal que se le da a los discípulos de Jesús? Es decir, ¿cuál es la gran comisión? Miren los verbos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. ¿Cuál es la orden? Id, vayan, que es lo mismo. ¿Alguien más tiene otra opinión diferente? Hagan discípulos, haced, bautícenlo. ¿Dónde viene la palabra bautizar? ¿Dónde viene la palabra enseñar? Bueno, a primera vista, uno pensaría que la orden es id y haced discípulos, es decir, vayan y hagan discípulos. Es decir, hay dos órdenes, hay dos verbos ahí. ¿Sí notan? Hay el verbo vayan y el verbo hacer. Entonces uno pensaría, bueno, hay dos órdenes, vayan y hagan discípulos. Uno dice, bueno, la orden es, como muchos dijeron, hay que ir y hay que hacer discípulos. Pero, aquí hay un pero, aquí ya empezamos con la gramática, poner un poquito en práctica el griego del seminario. Cuando uno estudia el texto en su gramática, usted sabe que la Biblia fue escrita en griego. Cuando uno estudia el texto en su gramática, va a notar algo que no lo dice las versiones comúnmente que leemos. Por ejemplo, estos verbos, id, vayan, que es lo mismo que ir, bautizando y enseñando, son verbos en participio. Ay, Dios mío, ¿qué es esto de participio? Bueno, esto de verbos participio son verbos auxiliares que complementan la acción del verbo principal, que es hacer discípulos. ¿Sí me hice entender ahí? ¿Voy bien hasta el momento? Un participio es un verbo auxiliar que está complementando la acción de un verbo principal. Es decir, id, bautizando y enseñando están complementando la acción del verbo principal, que es hacer discípulos. ¿Vamos bien ahí? Están apoyando la opción. Pero permítame aclarar esto un poco más. Como un participio es un verbo auxiliar que complementa una acción principal, para que usted lo pueda entender en nuestro idioma es como un gerundio. ¿Se acuerdan la clase de español? Gerundio. ¿Quién se acuerda que es un gerundio, clase de lengua castellana, séptimo grado? ¿Qué es un gerundio? Aquellos... ¿Se acuerdan? No, tengo que empezar aquí desde primaria. Entonces, gerundio es una acción que se está llevando a cabo. Cantando, todos los verbos que terminan en ando, endo, yendo. Cantando, caminando, comiendo, todo lo que termina en ando, endo, yendo es un gerundio o es un participio. Una acción que se está llevando a cabo. ¿Estamos bien ahí? Entonces, estos participios o estos verbos id o vayan, bautizando, enseñando, son acciones que se están llevando a cabo mientras nosotros estamos haciendo discípulos. Por ejemplo, en
En el versículo bautizándolo se puede notar. Está la expresión ando. Y en la expresión enseñando también se nota. Enseñando. Pero la traducción no ayuda mucho con el primero. ¿Cuál sería el gerundio del verbo id? ¿Cómo usted diría id en gerundio? Yendo. O sea, pero eso no sonaría bien. Por eso se tradujo id. O sea, ¿cómo diríamos la gran comisión si dijéramos que este verbo o este participio termina con un yendo? Por tanto, yendo, hagan discípulos. O una manera de parafraseada sería, mientras van en el camino, hagan discípulos. Note cómo el entendimiento de la gran comisión va cambiando un poquito. Yendo, hagan discípulos. O mientras van en el camino, hagan discípulos. La acción principal es hacer discípulos. Y nosotros, y los verbos participios están diciendo cómo nosotros deberíamos hacer discípulos. Bautizando, enseñando y yendo en el camino. Usted diga, bueno, sí, muy chévere la gramática, pero ¿eso de qué me sirve? ¿Qué implicaciones tiene? Yo quiero que tenga esto en mente. Que la gran comisión no está vinculada a un lugar geográfico. Es decir, que la persona tiene que salir para hacer discípulos. Algunos pensarán que solo podemos cumplir la gran comisión si estamos yendo a un lugar. Porque muchos dijeron, ¿cuál es la gran comisión? Ir. O sea que si yo voy a un lugar específico, entonces yo estoy cumpliendo la gran comisión. Y cuando uno estudia la gramática, podemos notar que no nos está diciendo que esto va limitado a un lugar geográfico específico. La gramática nos aclara que no necesito ir a otro lugar para cumplir la gran comisión, sino que mientras estoy yendo en el camino, yo debo cumplir la gran comisión. Note cómo toma un sentido diferente. No es ir y vayan a un lugar específico. Es mientras ustedes están en el camino, hagan discípulos. Mientras ustedes están caminando en sus relaciones diarias, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la universidad, hagan discípulos. Note cómo cambia enseguida la concepción simplemente por desglosar esa pequeña palabra. Nosotros podemos pensar que el misionero es solo aquel con un espíritu aventurero. Aquí tenemos una misionera. Bueno, el misionero es aquel que tiene un espíritu aventurero, que se va a otra nación a predicar o a otra región a predicar y pagar el precio de las incomodidades para ganar una persona para Cristo. Eso muchas veces es la cosa que hay de misionero. Misionero es eso, pero no es así. Si reducimos la gran comisión a ir o salir, solamente los que están yendo son quienes la cumplen, y aquellos que no pueden ir, ¿cierto?, a un lugar específico por su trabajo, porque tienen una vida muy ocupada o agitada debido a sus ocupaciones, pensarán que no pueden cumplir la gran comisión yendo. Yo no puedo ir, así que yo no puedo cumplir la gran comisión. Sino que yo solamente cumplo la gran comisión orando o aportando. Ustedes saben ese dicho que hemos aquí impulsado en la iglesia. Misiones se hacen con las rodillas que oran, con las manos que dan y con los pies que van. Bueno, como yo no puedo ir, entonces yo hago misiones simplemente con mi oración o con mi dinero, y está bien. Pero, de acuerdo a lo que estamos viendo, usted no tiene que ir a un lugar específico para hacer misión.
Usted mientras está caminando en sus relaciones diarias, con su familia, en su trabajo y en su estudio, usted puede hacer un discípulo. Yo quiero retarlos en eso esta mañana. Que mientras ustedes están en el camino, mientras caminas en tus relaciones, cumplas la gran comisión. Es una orden, hacer discípulos. Y hacer discípulos está en modo imperativo, es una orden. Hagan discípulos, es como cuando te dice a ti el jefe. Y note que empieza con la palabra autoridad. Toda autoridad se me ha dado, por tanto, vaya. Es como si te dijera tu jefe, bueno, necesito que estés aquí a las 7 de la mañana. Vente aquí a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo autoridad sobre ti. Usted no va a decir no, sí, te tiene que cumplir la recomendación o el mandato de su jefe porque tiene autoridad sobre usted. Es lo mismo. Hagan discípulos porque yo tengo autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Entonces el verbo principal es hacer discípulos. La gran comisión es hacer discípulos. No es ir a un lugar específico para cumplirlo. Cuando le pregunten, ¿cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. ¿Cómo la hacemos? Los verbos en participio nos dicen, bueno, yendo en el camino, bautizando y enseñando. Y quiero enfocarme en esta parte de enseñando. Dice que hacemos discípulos yendo, que tiene que ver con evangelismo, bautizando tiene que ver con comunión y enseñando tiene que ver con el discipulado. O sea, a través de la enseñanza yo puedo hacer discípulo. IBM Robledo es una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Eso está aquí en nuestra visión y misión. Y quiero que en esta mañana pensemos cómo podemos hacer discípulos. Ya después vamos a hablar de esto de bautizando, pero quiero que hablemos específicamente de esto. ¿Cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión de hacer discípulos a través de la enseñanza? Y yo sé que cuando pensamos en hacer discípulos a través de la enseñanza, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Un discipulado, un programa, una capacitación, una escuela bíblica, un diplomado, un taller donde le brindan conocimiento a la persona, lo cual es cierto. Uno discipula, cuando uno está discipulando, uno imparte, digamos, la sana doctrina. Pero, según el texto de Mateo 28, versículo 20, ¿qué es lo que yo debo enseñar para ser discípulo? Léalo en su Biblia. ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñar según el texto para yo hacer un discípulo, para yo cumplir la gran comisión? Mateo 28, versículo 20, ahí está en la última parte que dice, enseñándoles ¿a qué? Debemos enseñarle a las personas a obedecer lo que Jesús mandó. Y eso no se limita a un programa o una capacitación en una iglesia. Discipulado no se limita a un espacio que tenemos para impartir conocimiento a alguien. El punto es enseñarle a las personas lo que Jesús mandó. Viene la otra pregunta. Bueno, ¿qué hizo Jesús? ¿Y qué enseñó para formar a aquellos 12 discípulos y convertirlos en pescadores de hombres? ¿Abrió alguna escuela? Escuela bíblica. Tenemos clases. ¿Impartió algún seminario? Tenemos seminario para cómo ser mejores padres. Y esto lo hacemos muchas veces en la iglesia. Y está bien. Son formas de cómo hacemos discípulos, de cómo enseñamos a alguien a ser discípulo. Pero Jesús abrió alguna escuela.
¿Impartió algún seminario? ¿Tuvo algún certificado o diploma como credencial para que tú fueras un discípulo? ¿Desarrolló algún contenido que debían dominar como muchas veces nosotros hacemos? No, ¿verdad? Hizo una escuela. En la forma una escuela los llamó y les enseñó. Los preparó. Yo pienso que fue como el día a día con ellos, el ejemplo, bueno, igual en sus predicaciones también. Pero más que todo era como esos 3 años de vida con ellos. En el recorrido que él iba haciendo, la gente iba viendo y escuchando y también se iban aprendiendo al grupo. Bueno, el Evangelio de Mateo, como es donde estamos estudiando el pasaje, nos describe, y todos los evangelios, pero quise coger Mateo porque en Mateo está la gran comisión. El Evangelio de Mateo nos describe el modelo que Jesús utilizó para enseñar a las personas, para que sean discípulos. El Evangelio de Mateo tiene 5 discursos. Otro día hablaremos de eso. Pero tiene 5 discursos para, digamos, no menospreciar la enseñanza. Ahí sí, el Sermón del Monte es un discurso que Jesús enseñó cuando Jesús los comisiona y los envía a los 12, ¿cierto? Que vayan y prediquen, les doy autoridad. Eso es un discurso. Jesús les dio instrucciones específicamente: no vayan a los gentiles, va a pasar esto, van a venir lobos. O sea, Jesús les da instrucciones, son discursos. Cuando hay una pelea por quién debe ser el mayor, Jesús le da un discurso: mira, así no es en el reino de los cielos, el mayor tiene que ser así. Cuando en la escatología también da un discurso. Hay 5 discursos que nos pueden decir cómo Jesús, pero no me quiero enfocar en los discursos. Quiero que pensemos en que Jesús les modeló con su estilo de vida, con su relación, la forma como ellos debían hacer discípulos. Y pensemos en esto, para que vayamos buscando una conexión. Toda la iglesia debe ser una comunidad que enseñe a otros a vivir y madurar en su fe. Jesús, con su estilo de vida, aparte de los discursos, le estaba modelando cómo ellos podían crecer y madurar en su fe. Y toda la iglesia debe ser una comunidad así como Jesús, que le enseñe a otros a vivir y madurar en su fe. Y cuando hablo de toda la iglesia, ¿a quién me refiero? A todos los miembros. No es solamente responsabilidad del pastor, del equipo de liderazgo. Todos los cristianos deben ser discipuladores. Todos debemos participar en la obra del Señor. Y el modelo que Jesús utilizó, aquí tomé prestado un autor que me ayudó mucho con esto del modelo de Jesús, lo podemos dividir en 4 etapas. Ahora, obviamente por cuestión de tiempo no podemos tocar todas las etapas, pero hubo una etapa de prediscipulado, en esa quiero enfocarme en esta mañana. Pero también hubo una etapa donde Jesús es un ejemplo vivo, etapa 1. Jesús fue un maestro provocador, Jesús fue un formador comprensivo y Jesús delega. Entonces uno puede dividir en el ministerio de Jesús la forma como él modeló en estas 4 etapas. Hubo un prediscipulado y después vinieron varios momentos en su vida donde les fue mostrando y les fue enseñando cómo hacer discípulos. Y esto no quiere decir que en los evangelios hay un paso a paso. No piense de que hay un paso a paso, de que primero fue esto, después esto. En la forma como uno puede crecer como discípulo, sino más bien es como una forma de organizarlo. Porque usted va a notar en el ministerio de Jesús que siempre hubo retrocesos en cada uno de estos
puntos. Siempre hubo retrocesos. Algunas veces Jesús fue un maestro provocador, ahora les explicaré eso. Algunas veces fue comprensivo, algunas veces les delegó, otras veces... el punto aquí es que el discipulado no es una línea recta sin equivocaciones. Nuestro proceso de formación aquí en la iglesia y diariamente no es una línea recta, sino una línea como un zigzag. Así subes, bajas, subes y bajas. Y eso pasó muchas veces con los discípulos. Ellos entendían algo, se devolvían, entendían, se devolvían. Y quiero mencionar brevemente cada una y me voy a enfocar simplemente en la primera. Por ejemplo, en la etapa primera, Jesús fue un ejemplo vivo. ¿A qué me refiero con eso? Que los discípulos observaron con atención y aprendieron de su ministerio. Esto se ve más que todo cuando Jesús inicia su ministerio. Mateo capítulo 4. Empezó a predicar. No sé si yo le había dicho a María Alejandra que buscara Mateo Mateo capítulo 8, versículo 27. Los discípulos lo observaron con atención y aprendieron su mensaje. Por ejemplo, en el capítulo 8, quiero que se metan en el panorama del libro. Del capítulo 1 al capítulo 3 es la forma como Jesús introduce su ministerio. Hay una preparación, es bautizado, está Juan el Bautista predicando. Y en el capítulo 4 Jesús inicia, está predicando el evangelio, llama a algunos discípulos, llama ahí. Y en el capítulo 5 hay un discurso que Jesús hace, del 5 al 7. Y Jesús le está enseñando con el discurso. Pero en el capítulo 8 Jesús viene a mostrar con ejemplo lo que acabo de predicar. Y si usted mira en el capítulo 8, usted nota que Jesús les demostró su poder y su autoridad sobre los enfermos. ¿Qué dice el capítulo 8 en los primeros versículos? Los títulos: ¿Jesús sanó a quién? ¿A quién sanó Jesús? Sanó a leprosos. Entonces Jesús está demostrando o explicando, ilustrando lo que acaba de predicar. Su autoridad sobre los enfermos, pero también su autoridad sobre los demonios y su autoridad sobre la naturaleza. Ahí se nota que Jesús sana a enfermos, libera endemoniados y tiene control aún sobre ¿qué? Sobre la tempestad, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde están los discípulos? Pocas veces se mencionan ahí a los discípulos. No se mencionan. Ellos simplemente están viendo lo que Jesús está haciendo, están observando y están aprendiendo. Y cuando Jesús sana, cuando Jesús muestra su poder sobre la tormenta, parece que una de las pocas veces que aparecen los discípulos es para decir esto: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. Ellos están conociendo a Jesús, simplemente observando lo que está haciendo. Hay poca participación de los discípulos. Otro ejemplo: cuando en la crucifixión, Juan 13, 14 al 15, unas horas antes de que fuera crucificado, ¿qué hace Jesús? Jesús lavó a los pies a sus discípulos. ¿Cómo lo haría un esclavo cuando es invitado alguien a la casa? Y hasta ese momento los discípulos no entendían que la grandeza se mide por la humildad y no por la exaltación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús ya les había enseñado sobre la humildad, pero Jesús va más allá de las palabras y les enseña mediante el ejemplo lo que es la humildad. Lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Y después que lavó sus pies dijo,
Pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Versículo 15. Porque yo os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, Jesús está diciendo que el discipulado no consiste solamente en transmitir información, sino en modelar la información. Dio el discurso en el Sermón del Monte y después les mostró su poder. Mira, así es. Les enseñó sobre la humildad y después se los ejemplificó. Bueno, así es. ¿Qué aprendemos aquí? Que para ser discípulo uno tiene que modelar. Y el aprendiz tiene que dejarse enseñar. El maestro, es decir, los que estamos aquí, debe ser una persona que modela, que muestre cómo se hacen las cosas, que marque pautas. Así se hacen las cosas. Y yo espero, por la gracia de Dios, estar haciendo eso en esta iglesia, a través de los grupos en casa, cómo queremos que las personas sean discipuladas, a través de los tiempos de oración, cómo se está orando con la palabra, cómo la fe tiene que ser demostrada con la acción, a través de la escuela bíblica, que ustedes estén observando cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas en la iglesia y caminen y aprendan en esa parte. Pero el aprendiz tiene que observar y aprender. Y hay aprendices que a veces son muy ansiosos como Pedro, ¿verdad? Que no se quieren dejar enseñar. ¿Qué pasó en este pasaje? Señor, no. De ninguna manera tú me hagas esto. Hay gente así que no se quiere dejar enseñar. Quiere imponer sus ideas preconcebidas. Y los aprendices tenemos que tener la humildad de vivir los procesos. Alguien dijo una vez, para que tú seas un buen uno, tienes que ser un buen dos. Tienes que aprender a ser un buen dos, observar, dejarte enseñar para que seas un buen uno. El que es fiel en lo poco, se le pone en lo mucho. O sea, no podemos llegar a un lugar e imponer, ¿cierto? Tenemos que mirar cómo lo hacen ellos y aprender. Yo lo viví cuando llegué a esta iglesia. Pastor Bill, mira y aprende. Yo mirando cómo se presidía, cómo se oraba, cómo se enseñaba. Mira y callado, cómo la alabanza, cómo queremos que se presida. Mira, aprende, calla y mira. Y muchas veces me llamaba, mira, me parece esto, y me hacía mis apretones y me decía mis observaciones. Pero si usted quiere ser un buen aprendiz, tiene que desarrollar el ejercicio de observar, de mirar cómo se hacen las cosas. Yo he aprendido, estoy como monitor del instituto, porque voy a dar unas clases en el instituto y me pusieron como monitor para que observara a un maestro que tiene mucho recorrido aquí en el seminario. Y es muy diferente cuando uno está en una clase simplemente copiando y queriendo aprender, ¿cierto?, la información, cuando tú estás observando y mirando cómo lo hace. ¿Cierto que cambia la percepción? Que tú estés aquí simplemente recibiendo información, o que tú estés aquí y observando cómo transmite la información. Eso te pone a ti en alerta. Eso lo he desarrollado últimamente. Cómo traza este pasaje, para los que quieren ser predicadores, cómo expone las escrituras, cómo se mueve, qué ilustraciones usa. O sea, uno tiene que observar y callar para dejarse enseñar. Y los discípulos vivieron eso porque Jesús le estaba modelando y marcando pautas. En la segunda etapa, que es ya en la diapositiva, Jesús fue un maestro provocador. Aquí no me voy a demorar mucho. Y Jesús fue un formador comprensivo y Jesús delegó.
Cuando hablo de maestro provocador, sucede que Jesús muchas veces les instruía y le hacía preguntas en privado para confundirles y obligarles a pensar y modificar la forma de ver las cosas. Entonces, él fue un maestro provocador y se ve mucho en las parábolas, ¿cierto? Él les trataba de cambiar la cosmovisión de las personas. Y usted, como persona que quiere discipular a alguien, quiere formar a alguien, en consejería nos enseñan esto. ¿Cuál es el objetivo de la consejería cuando usted está aconsejando a alguien? ¿Qué es lo que usted quiere cambiar en la persona? Usted no puede cambiar los sentimientos. Usted no puede cambiar la situación de la persona. Usted no puede cambiar eso. Uno, cuando está en consejería pastoral, uno lo primero que tiene que hacer es identificar los sentimientos, identificar las emociones, qué es lo que tiene la persona, y mirar cómo esos sentimientos están influenciando sus pensamientos, porque el pensamiento determina la conducta de alguien. O sea, uno debe cambiar el pensamiento de la persona, la forma como ve las cosas. Es que Dios me abandonó. ¿Dónde está Dios en esta situación? Es que nadie me quiere, todos me odian por lo que estoy viviendo. Y uno tiene que ir a fondo. ¿Cuál es la teología que tiene Él en eso? Es que estoy confundido. Y Jesús muchas veces hacía eso intencionalmente. Quería saber qué es lo que están pensando para cambiar la forma de pensar. Jesús transformó la vida de las personas porque apuntó a la ideología de la gente. Por ejemplo, Mateo, capítulo 16. Estamos en Mateo, ¿cierto? Jesús hizo esta pregunta. ¿Quién dicen, versículo 13 al 16, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros, ¿qué decían? Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Note cómo él está atacando la forma de pensar. Y salió Pedro con esa revelación del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente dice que yo soy un profeta y esto, pero tú eres el Cristo. Pero uno sigue leyendo la historia y Pedro más adelante en el mismo capítulo, Jesús en el versículo 21, Jesús le dice que ese Cristo tiene que morir. ¿Y qué dice Pedro? Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué dice Pedro? Señor, Señor, no te acontezca. ¿Y qué hace Jesús nuevamente? Lo reprende y trata de cambiar esa forma de pensar. Satanás, ¿cierto? Y empieza a reprenderle. Es más, si usted nota el pasaje, Jesús se dirige a todos y le quiere cambiar la cosmovisión de que el Mesías, sí, es el Cristo, pero el Mesías también debe ser sufriente, también debe sufrir. Entiendan esto. Entonces Jesús como maestro atacaba la forma de pensar de las personas, y usted como discipulador tiene que atacar la forma de pensar. Cuando esté en una consejería, piense qué es lo que le está afectando los sentimientos, qué es lo que lo tiene así tan deprimido, tan ansioso, cuál es ese pensamiento que determina esa conducta ansiosa. Entonces Jesús interactúa con sus discípulos para que se den cuenta del precio de seguirlo. En la tercera etapa, Jesús fue un formador comprensivo y alentador. En la diapositiva aquella, aquí, Jesús fue un formador comprensivo y alentador. Es decir, Jesús envió a los discípulos a ministrar, pero Jesús les dio pautas a los discípulos. Sabían que volverían a su maestro para que los evaluara y recibieran consejo. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante, cuando Jesús cogió a los 12 y les envió a predicar. Jesús les dio pautas específicas de cómo ellos debían predicar, a quienes debían predicar. Les dio instrucciones
también les dio su autoridad. En otras palabras, Jesús le dice, tú lo haces y yo te ayudo. ¿Cómo? Dando instrucciones específicas. Y uno tiene que aprender a ser claro cuando dice las cosas. Esto es así, pero también esto va a venir. Y Jesús en la cuarta etapa, Jesús delega. ¿Qué es lo que pasa en la gran comisión? Jesús delegó, bueno, yo los he preparado, ahora ustedes vayan y hagan lo que yo continúe. Pero esta etapa, quiero que se queden con esta etapa, la etapa del prediscipulado. Todo inició, empecé como las películas, de atrás para adelante. Todo inició con un prediscipulado. Fue la etapa donde los discípulos observaron, conocieron a Jesús y se comprometieron a seguirlo. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. No sé si lo tienes por ahí, Mateo 4, versículo del 18 al 22. Dice que, voy a leerlo aquí. Y andando junto al mar de Galilea, note, Jesús apenas está iniciando su ministerio. Apenas, este es donde él apenas se va a dar a conocer por primera vez. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quién? Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo? Me gusta la versión Reina Valera que dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remando en sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, ¿qué pasó? Le siguieron. Entonces, el discipulado inicia cuando una persona escucha y obedece la palabra, sígueme. Ahí inicia todo. Los discípulos de Jesús son aquellos que siguen a Jesús dejándolo todo. Renuncian a todo lo que poseen, se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen. Fue lo que pasó allí, ¿cierto? Ellos dejaron todo por seguirle. En la diapositiva dice que ser cristiano significa ser un discípulo. ¿Qué es un cristiano? Un discípulo. Y un discípulo, y ser un discípulo es un seguidor de Jesús. O sea, no existen cristianos que no sean discípulos. Por tanto, hacer discípulos o discipular a otros es ayudar a alguien a seguir a Jesús. ¿Estamos claros ahí? Si un discípulo es un seguidor de Jesús, ¿cierto? Hacer discípulo es ayudar a alguien a que sea un seguidor de Jesús. Y eso no sucede simplemente con el nuevo creyente. Hay muchos textos en la Biblia donde se nos pide que ayudemos a otros hermanos a seguir a Jesús. Por ejemplo, Hebreos 3:12 al 13. Quiero que nos quedemos con esto. Hemos dicho que para enseñar a una persona a ser discípulo, yo debo ser un modelo. Yo debo ser ejemplo. Hemos dicho que yo debo ser una persona que a través de las preguntas identifique la forma de pensar y cambie eso, ¿cierto? Y hemos dicho también de que Jesús muchas veces delegaba, pero también daba instrucciones. Pero todo inicia cuando una persona renunció a todo lo que poseía por seguirlo. Y hacer discípulos significa ayudar a una persona a que siga a Jesús. Y a veces pensamos que eso solamente es con los nuevos creyentes. Voy a ayudar a una persona a ser discípulo. Y no, yo quiero que miremos estos textos y ahí quiero concluir. En Hebreos 3, 12 y 13, de cómo se nos exhorta muchas veces
este mandato de hacer discípulos aún dentro de la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 3:12? Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el común denominador en estos pasajes dentro de la iglesia? Debemos ¿qué? Amonestarnos, debemos exhortarnos como creyentes en Jesucristo. Esa es una forma de hacer discípulo. Se debe hablar entre sí con frecuencia, instándose, alentándose a permanecer en Cristo. Pero también dice que es importante congregarse, porque cuando nos congregamos, ¿qué? Nos alentamos mutuamente. Dice que realizamos actos de amor, buenas obras, mientras Cristo llega. Entonces, a través de la amonestación, la exhortación, los unos a los otros, cada creyente está ayudando a un hermano a vivir y madurar en su fe. Por ende, estamos haciendo discípulo. Entonces, quiero que mire el discipulado también como eso. Usted puede ayudar a alguien a que sea un discípulo cuando usted lo está animando, cuando le está exhortando, amonestando, cuando lo está estimulando y aún le hace actos de amor. Porque muchas veces cuando uno está en esos momentos así, uno se aísla, no quiere que nadie lo esté ayudando. Y uno debe ser intencional, acercarse a la persona. Y que no sea simplemente la llamada del pastor, sino que esta semana le sorprenda la llamada de la hermana o el hermano que atendió a una necesidad específica. Quiero que oremos.